Doctor, señores estudiantes, muy buenos días con todos ustedes. Doctor José Sandoval, doctor eh, Aguilar, tengan ustedes muy buenos días. El tema que se desarrolla el día de hoy es fisiología de la reproducción. Es un tema importantísimo, fundamental, para entender la fisiopatología y la patología ginecológica. Así como es base la anatomía, todos ustedes saben que la fisiología también lo es. Todos ustedes tienen una base en anatomía, tienen una base en fisiología, y es un recordar cuando se explica la clase, pero es también ligarlo a los aspectos eh, fisiológicos, ginecológicos. Y entonces eso es el motivo de la clase del día de hoy. El, el día de hoy tendrá a su cargo la clase el doctor Julio Aguilar, profesor especialista en ginecología y obstetricia. Él es coordinador de la sede docente eh, del Hospital Daniela Carrión, con mucha experiencia en el campo de la docencia, quien el día de hoy va a compartir con ustedes esta presentación sistematizada para que sea más fácil al entendimiento de los aspectos fisiológicos, fisiopatológicos y patológicos de la ginecología. Bueno, sin más, dejo con ustedes al doctor Julio Aguilar. Adelante, doctor Aguilar. Doctor, disculpe, está con su audio apagado. Julio, ¿puedes sí, ya está. ¿Puedes compartir Bien. pantalla ya? Sí, vamos a compartir la pantalla para empezar la clase. Bien, ¿me ven y me escuchan? Sí, doctor. Bien. Vamos a conversar sobre un aspecto importante en la parte del curso y de todo lo que es una sucinta elaboración de una presentación que les recuerde a ustedes básicamente lo que es la fisiología de la reproducción humana. Recuerden que esta es una de las finalidades que tiene el ser humano: reproducirse y perpetuarse en su especie. Vamos a revisar, pues, entonces, dentro de este marco, el eje hipotálamo hipofisiario ovárico, la producción hormonal del ciclo genital y el ciclo ovárico y uterino, básicamente. El sistema endocrino, en la parte de la reproducción, es pues el estudio de las hormonas y los factores neuroendocrinos que se producen y que tienen repercusión en los órganos reproductivos, ¿no? La finalidad es el ciclo reproductivo, ¿no? Para mantenerlo, y se ejerce esto a través de una expresión que es el ciclo menstrual, o ciclo reproductivo, ciclo sexual, que bajo el influjo hormonal de ciertas estructuras
van a producir la maduración y liberación del óvulo fecundado y van a preparar al útero para recibir al embrión en caso de que exista un embarazo. Esto, entonces, es consecuencia de la interacción cíclica de tres entidades anatómicas. El eje hipotálamo-hipófisis, ovario, el eje hipotálamo-hipófisis, que es el director de orquesta, es el maestro aquí que vamos a obedecer. Y este eje va hacia un órgano efector, como es el ovario, que es el reloj fisiológico, ¿no?, para producir las hormonas sexuales, y estas a su vez actúan sobre el útero, que tiene una acción pasiva, pero que va a acoger al producto notable, al embarazo. Bien, el sistema endocrino se caracteriza porque funciona mediante un sistema de ejes, pero tiene además también una retroalimentación, es el feedback, y funciona a través del sistema de pulsos, que quiere decir que la concentración en el torrente circulatorio de las hormonas no es constante y varía conforme el día, las horas y otras circunstancias, ¿no? Esto le da pues alguna ritmicidad en cuanto a la producción de los mismos, pero también actúa a través de receptores, ¿no? Estos receptores que van a mediar en la función misma y la finalidad por la cual son producidas estas sustancias, y que viajan también a través de los transportadores. Pero estos ejes no funcionan solos, están interactuados entre ellos, y se van a dar cuenta que si yo tengo una falla en alguno de ellos, es muy probable que tenga que investigar también alguno de los otros ejes. Y en los últimos tiempos se está dando también mucho énfasis, se está poniendo mucho énfasis en la interacción de este eje con el medio ambiente. Esto tiene que ver básicamente con la epigenética, ¿no?, que ya saben, tiene influencia las situaciones externas, las condiciones climatológicas, la forma de alimentación, el tipo de alimentación, el estilo de vida, todo ello tiene que ver con este sistema endocrino de la reproducción. Entonces, se puede decir que funcionan interrelacionando entre ellos, y el desajuste de alguno repercute en los otros, Este es un ejemplo de ejes. Tenemos acá nosotros el sistema nervioso central a través del hipotálamo, en el cual están las células que producen algunas sustancias, algunas hormonas que viajan por el sistema porta, que está en el tallo hipofisiario, y llegan a la hipófisis, donde hay diferentes tipos de células que responden a los estímulos superiores y que van a hacer su acción a nivel de los diferentes aparatos y sistemas. A nosotros, en este caso particular, vamos a revisar
la parte de el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Pero, ¿por qué decimos que también está interactuado con el medio ambiente? Porque los estímulos que vienen a través del sistema nervioso central influyen mucho en la respuesta que hay a nivel de las diferentes células, diferentes núcleos que están a nivel del hipotálamo. Entonces, la corteza cerebral envía fibras eferentes al hipotálamo a través de los neurotransmisores que actúan sobre el área hipófisotropa del hipotálamo, regulando la síntesis y la secreción de estas hormonas hipotalámicas. Pero esta regulación endocrina es, ¿no?, cuando se produce la sustancia liberadora, hay respuesta de la hipófisis, se produce la hormona y va a llegar al órgano blanco, ¿no?, a distancia a través del torrente sanguíneo. Pero también hay una respuesta que puede ser el feedback o la retroalimentación que produce una acción negativa cuando inhibe la producción y positiva cuando favorece la producción de estas hormonas. Existe también una regulación autocrina, ¿no? Esta regulación autocrina se refiere a que se autorregula la célula productora. Pero también existe una regulación paracrina, ¿no?, cuando dentro del mismo órgano, de una capa a otra, se ejerce el efecto de las hormonas. El hipotálamo secreta factores liberadores de sustancias en la adenohipófisis, ¿no? Acá tenemos un recuerdo de a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Nosotros vamos a poner énfasis fundamentalmente en la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH, ¿no?, que van a estimular la secreción de la LH y la FSH. Pero el hipotálamo no solamente secreta estas sustancias que están haciendo la acción en la adenohipófisis, sino que existe también el lóbulo posterior de la hipófisis, o algunos lo llaman neurohipófisis, ¿no?, que va a almacenar las sustancias que se producen en el hipotálamo y después, a través de ciertos estímulos, van a salir al torrente y ejercer su acción. Estas sustancias que vamos a mencionar son la hormona antidiurética, que tiene que ver básicamente con el metabolismo del agua, y la oxitocina, que tiene, entre otras funciones, estimular las contracciones musculares, especialmente en el útero, y la excreción de la leche por las glándulas mamarias. Entonces, el hipotálamo produce, pues, la hormona liberadora de gonadotropinas. La hipófisis, ante ese estímulo, libera las hormonas folículo estimulantes, ¿no?, y la hormona luteinizante, que a su vez van a actuar sobre el ovario. Estos producen estrógeno y progesterona, que realizan sus funciones, y fundamentalmente en el útero, que van a preparar al mismo para la recepción
de un probable embarazo. Entonces, tenemos pues que la hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? Hay neuronas que aparecen en la placa olfatoria y se proyectan al núcleo septal preóptico y forman redes laxas diseminadas, mayormente localizadas en el núcleo arcuato. Tienen una vida media de 2 a 4 minutos, una secreción pulsátil según la frecuencia y amplitud de pulsos, y dependerá de la liberación de FSH y LH para su regulación. El pulso fisiológico va entre 60 y 90 minutos. Estimulan la GnRH, la noradrenalina, y le eliminen algunas sustancias como la dopamina y la serotonina. La liberación pulsátil del GnRH estimula la esteroidogénesis ovárica y la maduración del folículo. La regulación creciente se produce cuando la exposición es pulsátil y el complejo del GnRH, ¿ya?, que va a ser pulsátil es degradado en el interior de la célula gonadotrofa y gran número de receptores regresa a la superficie. Esto es cuando es pulsátil. Cuando hay una regulación decreciente, porque la exposición del GnRH es continua, los receptores involucrados, internalizados, no retornan a la superficie. De ese modo, vamos a tener una liberación pulsátil de la GnRH para producir esteroides ováricos y estimular la maduración del folículo. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropina no está permanentemente produciéndose en una concentración igual durante el día. Tiene pulsos, tiene fases y durante el ciclo más todavía. En la fase folicular, ¿ya?, tiene pulsos frecuentes de amplitud pequeña y miren, cuando se acerca la ovulación, el intervalo entre estos pulsos se alarga y disminuye la amplitud. Disminuye la amplitud. Acá es más frecuente, un poco más intenso, y luego aquí se produce la disminución de la amplitud y la disminución de la frecuencia de esta secreción. Entonces, la exposición continua a GnRH puede traer trastornos dependientes de las hormonas ováricas, ¿no? Puede ver en el ciclo de inducción, en pubertad precoz, y puede ser responsable inclusive de algunos cánceres hormonodependientes e hiperandrogenismo. La FSH y la LH son de tipo isomorfas, secretadas en la misma célula gonadotrófica y está ubicada en las porciones laterales de la hipófisis. El pico de LH por autocebamiento sintetiza nuevos receptores que permiten que las glándulas gonadotropas respondan a menores cantidades de esta gonadotrofina. Este es un evento importante para el pico de LH previo a la ovulación. Si no se produce este tipo de secreción, entonces no va a haber la ovulación, no va a producirse ese pico. Por ende, no hay ovulación y vamos a tener algunas alteraciones
dentro del ciclo sexual. Hay una población heterogénea de gonadotropos y entonces aquí esto es importante para que se produzca el pico de LH. Los receptores de gonadotropina son regulados por la misma GnRH, por la presencia, la concentración de las hormonas sexuales, y la galanina estimula la secreción de LH. La inhibina inhiba selectivamente FSH y la activina estimula la secreción de FSH e inhibe la prolactina. Entonces, aquí nosotros vamos a mencionar de que se está trabajando mucho con la producción hormonal de algunas sustancias que no son necesariamente elaboradas a partir de la estimulación de la gonadotropina, ¿no? Sino que estamos nosotros viendo que hay sustancias que vienen del aparato digestivo, de la grasa y todo, que van a actuar a nivel del sistema nervioso central, como la leptina, la grelina, la insulina, y que van a modificar también, van a regular la producción hormonal de las gonadotropinas y por ende de FSH-LH. Esto en los últimos años se ha estado ya trabajando con mucho empeño y se ha demostrado pues la presencia de estas sustancias que tienen injerencia en la producción hormonal. Entonces, la producción hormonal del ciclo genital femenino está mediada entonces por las gonadotrofinas, ¿no? La FSH y la LH, y la FSH estimula el crecimiento folicular en el ovario. Su producción se inicia con la menstruación y disminuye cuando aumentan los estrógenos y la inhibina. La LH tiene un pico un día previo a la ovulación e induce la rotura o malformación del folículo maduro, es decir, induce la ovulación, provoca la ovulación. Sin ese pico no se puede o no se llega a realizar la rotura folicular y por ende la ovulación. Los estrógenos, entonces, son producidos por los folículos en crecimiento e inhiben el crecimiento folicular por retroalimentación negativa en FSH. Los estrógenos tienen ciertas acciones, ¿no? Y son responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la mujer, ¿no? Tienen una acción trófica, tienen una función de tipo tres tipos de acciones: hiperplasia, hiperemia, y tienen pues entonces la posibilidad de que la mujer sea o desarrolle los caracteres y la tipifique como tal, ¿no? Sin los estrógenos, la mujer no tendría o presentaría el desarrollo de las mamas, la piel más fina, el contorneo de las caderas, tiene ciertas características femeninas.
A nivel del endometrio, estimulan el crecimiento y dan estabilidad al mismo. A nivel del endocervix, aumentan la secreción glandular, ¿no? La piel, mucosas mantienen el trofismo. ¿Esto qué quiere decir? De que la ausencia de estrógenos, como ocurre en la menopausia en la mujer, la mucosa vaginal no cumple, va disminuyendo su espesor, va disminuyendo su función y por lo tanto vienen los problemas después de este síndrome urogenital o atrofia del órgano vaginal. A nivel del hueso favorece la acción de los osteoblastos, la fijación del calcio, favorece el crecimiento y el cierre de la epífisis. Y a nivel mamario, pues el crecimiento, ¿no? Mamario, y además la pigmentación areolar. Acá estamos viendo pues que se cumple entonces una función somática, una función trófica y una función reproductiva. La progesterona, fundamentalmente producida por el cuerpo lúteo y tiene acción a nivel de la motilidad de las trompas, tiene una acción de quietencia, tiene a nivel del endometrio, estimula el desarrollo y la actividad secretora a través del crecimiento de las glándulas y el almacenamiento de nutrientes y lo prepara para la implantación. A nivel del miometrio, entonces, disminuye las contracciones uterinas. A nivel del endocervix, al contrario de lo que ocurre con, con los estrógenos, espesan el moco cervical. Y a nivel de las mamas, favorecen el desarrollo de los vecinos glandulares. Entonces, aquí una observación práctica es de que, por ejemplo, cuando la mujer toma anticonceptivos orales de solo progestágeno o progestina, el moco cervical se vuelve denso, se vuelve hostil, ¿no? Y hace impenetrable a los espermatozoides por esta vía. En cambio, con los estrógenos, el moco es mucho más filante, es mucho más abundante. Entonces, ahí hay una aplicación clínica. También se puede decir que los estrógenos son antagonistas a la progesterona y esto tiene también que ver en una aplicación, por ejemplo, en la temperatura. Igual, la primera fase del ciclo, la temperatura corporal femenina es más baja. Y cuando ya empieza a producir la progesterona, entonces la temperatura sube un poco y por lo tanto se ve que la temperatura corporal en la mujer tiene un ciclo bifásico, ¿no? Menor en la primera mitad y aumenta en la segunda mitad, con lo que también se puede usar como un indicador de ovulación. En la parte de la importancia en obstetricia de la progesterona es que la progesterona induce una supresión importante de las reacciones de las células T e inhibe las células asesinas naturales. Entonces, como esto es el embarazo es una reacción inmune halogénica, entonces cuando existe el factor bloqueante inducido por la progesterona en la decidua y en las células monoclonales, entonces existe suficiente cantidad, ¿no? El embarazo sigue su curso, sigue adelante y se produce una protección fetal que va a llegar el embarazo al parto. Cuando hay déficit de esta factor bloqueante inducido por progesterona, ¿no? Va a haber un problema en cuanto a
a la situación de los anticuerpos y se produce una reacción citotóxica que puede llegar al aborto con la pérdida de la gestación. Es un papel inmunomodulador la progesterona que tiene que ver básicamente con la parte más de la obstetricia, pero es una función. ¿Qué más de la producción hormonal? Por ejemplo, la prolactina es importante y mencionarlo, que tiene que ver con la secreción de leche, con la producción láctea, ¿no? Con la producción de la leche. Entonces, para ello es necesario que haya un estímulo, ¿no? Que se da en la succión del bebé con la madre, y esta succión por vía aferente va hacia, los centros hipotálamos, a la hipófisis, y por lo tanto se produce la leche que va a incrementar la producción de la misma. Y esto se complementa con la acción de la oxitocina para la eyección láctea, porque actúa a nivel de las fibras mioepiteliales, ¿no? Produciendo pues la salida, favoreciendo la salida de la leche. Y a nivel del útero, ¿no? Produce la contracción o estimula la contracción del útero. Entonces, eso es respecto a la prolactina, y en lo que se refiere a la lactancia va junto con la oxitocina para la producción y la excreción de la leche. La oxitocina tiene importancia para nosotros porque desde el punto de vista de la obstetricia, ¿no? Nosotros vemos de que produce contracción miometrial, ¿ya? Y esto puede aplicarse cuando nosotros estamos atendiendo a una paciente y estimulamos el cérvix, y se puede descargar entonces la oxitocina y se produce un reflejo de Ferguson que puede ir a al aumento de la oxitocina, y con ende favorecer las contracciones del miometrio. Y la contracción miometrial va a favorecer el progreso del trabajo de parto. Vamos a repetir, las contracciones mioepiteliales del conducto lactífero favorecen la salida de la leche de la madre. ¿Qué pasa con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario a nivel del ovario y del endometrio? La iniciación del pico de LH es 24 a 36 horas antes de la rotura folicular. La ovulación sucede 10 a 12 horas post-pico LH y 24 a 36 horas del pico de estradiol. Si no se produce este pico de estradiol, no va a haber el pico de LH. Es fundamental este estímulo. Entonces, 24 a 36 horas después del pico de estradiol, nosotros vamos a ver de que comienza a producirse la elevación del pico de estradiol, y comienza a producirse el aumento de la secreción de LH, que va a conllevar pues a la ovulación, a la rotura folicular. Entonces tiene efecto a nivel del ciclo ovárico y a nivel del folículo y a nivel del endometrio. Entonces, no olvidar, nosotros necesitamos siempre el pico de estrógenos para que se produzca el pico ovárico. Entonces, y aquí recordarles que
Esto tiene que ver con la regulación neuroendocrina del eje hipotálamo hipófisis ovárico, que recibe un efecto negativo cuando aumentan los estrógenos, y el único efecto positivo es que, a pesar de aumentar en sangre los estrógenos, estimulan la producción de LH para que se produzca el pico ovárico, ¿no? En cambio, en los otros aspectos, cuando aumenta los estrógenos, inhiben la FSH y por lo tanto no hay estimulación por la liberación folicular y de otros aspectos de la fisiología de la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Para que exista la ovulación y la fecundación, deben de haber gametos. Y aquí el ovocito, ¿no?, que es el gameto femenino, durante la primera fase del ciclo ovárico, se van a desarrollar pues folículos entre 15 y 20 que son reclutados, invitados. Algunos dicen que son desde 2 meses antes, dicen, ¿no? Y estos folículos primordiales, estimulados hormonalmente, solo uno va a llegar a completar su desarrollo para convertirse en el folículo de De Graaf. Entonces, tenemos los folículos primordiales, luego los folículos primarios, luego se induce la maduración del folículo y se va rodeando de células, ¿cierto? Entonces, cuando se forma ya a mitad de ciclo el folículo de De Graaf, ¿ya?, se inicia una producción de estrógenos y entonces los mecanismos de retroalimentación positiva, ¿no?, repetimos, retroalimentación positiva, se produce la liberación de LH y el pico, como habíamos dicho, 12 a 24 horas antes, previos a la ovulación. Para esto, el folículo de De Graaf se aproxima. ¿A dónde? Se aproxima hacia la superficie del ovario, hacia el epitelio ovárico. Y en esa zona se adelgaza y constituyen una formación, una zona avascular que se conoce con el nombre de estigma ovárico. Aquí, a nivel del estigma ovárico, se produce la rotura pues del folículo con la consiguiente salida del óvulo. Y la salida del óvulo da pie a que se origine el cuerpo lúteo, ¿no?, que va a producir la progesterona y que va a tener su acción. En este caso, importa a nivel del endometrio, que vamos a revisar, para luego, con la caída hormonal, la degeneración del cuerpo lúteo se produce y la acción de otras sustancias como las prostaglandinas, se produce la menstruación. Entonces, el crecimiento inicial del folículo primordial, que es un ovocito que está en estado de diploteno en la profase de la meiosis, ¿no? Está detenido en la profase, está suspendido ahí la evolución. Y cuando se produce la ovulación, ahí cambia ya. Este ovocito entra a la segunda división meiótica y queda pues en metafase también suspendida para más adelante y se libera el segundo corpúsculo polar. Entonces, en este pol de folículos que son invitados, no son reclutados, ¿no?,
se selecciona uno y ese es el que va a dar paso ¿a quién? Al folículo de De Graaf. Entonces, del quinto al séptimo día del ciclo empieza la diferenciación, el folículo primario, ¿no? La FSH rescata algunos folículos, los invita a desarrollar, ¿no? Aumenta el tamaño del ovocito, se transforman las células de la granulosa, se hacen cuboides y de una sola capa que tienen aumentan su número y forman pues este estrato que es importante y va a dar origen al folículo preantral porque el ovocito crece y es rodeado de la zona pelúcida. Importante esta zona pelúcida, como veremos en la parte de reproducción en el capítulo de obstetricia. La capa granulosa prolifera, la teca se organiza formando estroma y el folículo adquiere mucha vascularización. ¿Ya? Entonces, el folículo secundario, folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo preantral con ciertas características y luego vamos a tener al folículo de De Graaf que aumenta la posibilidad de que la mujer pueda quedar embarazada cuando nosotros cumplimos toda esta intrincada mecanismos de regulación. Entonces, FSH, estrógenos, se produce una formación de líquido folicular que se acumula en los espacios intercelulares de la granulosa, se forma la cavidad antral, creando entonces el medio endocrino especial para el ovocito, como habíamos dicho. Entonces el folículo terciario, folículo antral, ya va a tener la posibilidad de que es muy bien nutrido gracias a la vascularización mediante la teca y va a dar paso a que uno de ellos vaya pues a ser el folículo que vaya a liberar el óvulo. Entonces, la granulosa adquiere receptores para el LH a fin de que haya una respuesta a nivel de esa estructura ovárica en cuanto a la liberación del óvulo. Entonces, esta dominancia va a concluir cuando a través del plico del LH se libera el óvulo para que sea captado por la trompa y que pueda llegar a ser fecundado por un espermatozoide. Ese es lo que ocurre durante el ciclo ovárico, ¿no? Entonces, ya el folículo de De Graaf es el folículo maduro, el folículo que va a dar origen al óvulo. Es el premiado, vamos a decirlo así. Entonces, aquí vemos pues que todo lo que se produce es tendiente a ¿qué? A garantizar la nutrición de lo que estamos nosotros queriendo ofertar al folículo elegido, al folículo que va a dar la posibilidad de liberar el óvulo. Entonces, todos estos mecanismos lo único que hacen es favorecer el ambiente nutricional y endocrino para que se produzca la liberación del mismo. Entonces, ya saben que para que se produzca la rotura folicular, ¿no? Se aumenta la
la producción estrogénica, hay un pico de estrógenos de 24 a 36 horas antes de la ovulación. Después de ello, ¿qué ocurre? Viene el pico de LH, ¿ya? Y el pico de LH es pues el determinante y fundamental para que se produzca la ovulación. Entonces, el indicador más importante de una próxima ovulación es la iniciación del pico de LH. La iniciación del pico de LH, repetimos, es 24 a 36 horas antes de la rotura folicular. La ovulación sucede de 10 a 12 horas post-pico de LH y 24 a 36 horas post-pico de estradiol. Si esto no ocurre, no va a haber ovulación. Fíjense que para preservar la especie, en la vida fetal, ahí ya desde la sexta, séptima semana comienzan a producirse estos folículos primordiales, ¿ya? Que van a llegar a varios millones, ¿no? 7, 8 millones, dicen, algunos dicen más, a nivel de las 20 semanas, luego comienzan a descender y se nacen con algún 1 o 2 millones, dicen, otros dicen menos, otros dicen más, pero lo cierto es que a la pubertad se cuenta con 300 o 400 folículos que van a ser empleados durante la vida reproductiva hasta llegar a la menopausia, ¿no? O sea, garantizar más o menos un folículo por ciclo. Esto es con el fin de producir la función reproductiva del ovario. Entonces, no se olviden, tiene una función somática en la diferenciación de la mujer como tal, tiene una función trófica a nivel de los tegumentos, a nivel del hueso, a nivel de la vagina, los diferentes órganos, y tiene una función reproductiva con la producción, la formación y producción del folículo de Graf para garantizar la perpetuación de la especie. ¿Qué ocurre con el endometrio? Con el endometrio, ¿no? Cuando no se fecunda el óvulo, ¿no? Entonces el cuerpo albicans no produce estradiol, ocasionando cambios endometriales de tipo isquémica en los estratos superiores y se produce la menstruación. Recuerden que acá la caída de la progesterona, hace que se quite se bloquee la acción inhibitoria contra las prostaglandinas y estas producen una gran vasoconstricción, una necrosis, una isquemia tisular, es una necrosis y luego el desprendimiento de las hormonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la mujer disculpen, cuando la mujer tiene ciclos menstruales dolorosos, ¿no? La mujer dice, desde 2 días, 3 días antes de la menstruación, me duele, me duele, me duele. Es porque tiene probablemente una marcada acción de las prostaglandinas que producen gran vasoespasmo, producen necrosis, producen infartos de estas zonas y por lo tanto después el tejido se desprende, el tejido necrótico se desprende y eso es lo que produce gran dolor. Entonces una aplicación es de qué pasa cuando nosotros vamos a
a tener una paciente que refiera a una dismenorrea, una de las alternativas podría ser darle antiprostaglandínicos días antes de la fecha esperada de la menstruación para bloquear el dolor. Recuerden que el dolor menstrual o dismenorrea es una causa importante de ausentismo laboral. Entonces, una vez que se desprende ya el endometrio, ¿no? La superficie del útero queda como, del endometrio, valga la redundancia, queda como si hubiera un campo bombardeado, completamente irregular, completamente distorsionado, ¿no? Y por acción de los estrógenos, ¿no? Por acción de los estrógenos, comienza a regenerarse esta capa, ¿no? Comienza a regenerarse y le da estabilidad al endometrio. Entonces, al primer día, ¿no? Comienza a ya ejecutarse la regeneración endometrial con el engrosamiento del mismo. Se van a producir ahí glándulas y vasos sanguíneos. Este endometrio va engrosándose, ¿no? Llegando a 12 milímetros. Inicialmente tiene 1 o 2 milímetros, pero luego va engrosándose hasta llegar a 12 milímetros, 14 milímetros, dicen algunos. Y ya cuando viene la ovulación, viene la fase secretora, viene la fase donde predomina la progesterona, comienza a actuar la progesterona y hace que estas glándulas se tornen tortuosas, que se formen vacuolas, se llenan de glucógeno con la idea de ofertar un territorio bastante adecuado, bastante propicio para mantener el embarazo. Esto es lo que ocurre corrientemente. Esto es lo que ocurre mes a mes en la mujer. Entonces, esto es lo que vamos a hablar y hemos comentado del ciclo endometrial. Entonces, en la fase descamativa está bombardeado, el endometrio está irregular, ¿no? Entonces, viene la fase proliferativa, viene la fase estrogénica, hay regeneración de la capa endometrial y va engrosándose el mismo y se van reestructurando y formando las glándulas y los vasos sanguíneos. Cuando ya se produce la ovulación por acción de la progesterona, entonces vamos a tener que los vasos se engrosan, se hacen tortuosos y se forman vacuolas alimenticias, nutricionales, con la idea de brindar un ambiente favorable para el producto notable de la unión del óvulo espermatozoide, que es el blastocisto y la formación del embrión y feto posteriormente. Eso es lo que ocurre. Viene la caída de la progesterona, se inhiben algunas funciones de la misma, acciones hormonales y acción de las prostaglandinas, se produce isquemia, se produce necrosis y otra vez se desprende el endometrio repitiéndose este ciclo cada 28 días, normalmente, como ahora pues consideran que entre 21 y 35 días puede considerarse normal un ciclo endometrial que pueda ofertar un folículo de De Graaf. Conclusiones entonces de esto es de que el ciclo sexual es pues la respuesta a la interacción del sistema
endocrino de la reproducción y que tiene diferentes niveles que influyen en la misma, como es la corteza cerebral, que a través de estímulos externos va hacia las zonas que son productoras de la GnRH, y el hipotálamo produce esta GnRH, viaja a través del sistema porta hipofisiario a nivel de la glándula hipófisis, y de acuerdo a ello se produce la liberación de las hormonas gonadotróficas para hacer su efecto a nivel del ovario, produciendo estrógenos y progesterona que van a actuar a nivel del útero para prepararlo para una probable fecundación. Actúan por niveles, estos no actúan solos, estos ejes no actúan solos, ¿no? Y cuando nosotros queremos investigar, tenemos que buscar los diferentes ejes y el nivel probable de que pueda estar afectado. Y es cierto, el estrés, las condiciones climatológicas, el tipo de alimentación influyen en la génesis del ciclo sexual, en las características del ciclo sexual, en las alteraciones del ciclo sexual. ¿No ven? Miren, las atletas altamente competitivas tienen alteraciones del patrón del ciclo sexual. Ustedes ven que los factores climáticos influyen. Claro, si nosotros comparamos la sierra, los pobladores, las mujeres de la sierra con las mujeres de la selva, donde las condiciones climatológicas son completamente diferentes, en la sierra tienen un poco más tardía la presentación de la menstruación, de la menarquia. Entonces, esto creo que puede graficar un poco lo que les estamos comentando. La obesidad, la desnutrición, también influyen en esto. O sea, el medio ambiente sí influye, sí tiene influencia. El estrés, el temor, influyen en todo esto. Entonces, la ovogénesis y la espermatogénesis son procesos endocrinos que comprenden una integración entre distintos componentes y que está finamente controlada por el eje hipotálamo hipófisis gonadal, y es el pilar fundamental en la regulación endocrina de la función reproductiva. Es decir, lo que nos va a garantizar que nosotros podamos perpetuar la especie. Que cualquier alteración en el control de las diferentes hormonas o receptores involucrados en el funcionamiento de este eje puede provocar cambios en el inicio de la pubertad, puede producir alteraciones de la fertilidad, infertilidad, puede desarrollar cáncer y algunas otras condiciones. Creo que esto es lo que quería presentarles y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. A ustedes las gracias por la atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor.